Hola, este es el nuevo podcast de Copcast, en el cual vamos a estar hablando de un nuevo libro en el cual acabamos de leer entre todos. Se llama Chicas Muertas. Ahora, mi nombre, que es el del primer locutor, es David Cop. Y vamos a pasarle a la siguiente. Mi nombre es Isabela Blanco. Y mi nombre es Yatsiri Díaz. Como tal, vamos a estar platicando y hablando sobre qué nos pareció el libro de Chicas Muertas, el cual, no sucedió aquí en México, fue en Argentina y fue por la zona mayormente de Los Ángeles. Mayormente es por decirlo así, una antología en el cual te cuentan varias historias y hay una central. En ella es de una chava que intenta, de ayudar a los familiares y a los amigos de las personas que se murieron, contándoles la verdad. Mira, yo la verdad, cuando leí el libro, yo no soy fan de leer los libros, pero cuando tienen muchas historias que... Yo cuando leí el título mejor, me llamó la atención, porque como era Chicas Muertas, llama la atención de que va a haber varias historias de que pasó esto y lo otro, pero la verdad, empecé a leer el libro, me estaba revolviendo mucho. Al principio, la primera página no la entendí, estaba muy confuso la historia, y al final sí se empieza a desenvolver cada una de las historias, pero sí está muy, muy confuso. Tienes que ser un buen lector para entender cada una de esas historias. Y es que sí concuerdo contigo que está muy revuelto. O sea, cada vez que lees hay una historia encima de otra y te revuelve demasiado. O sea, quieres entenderlo y no puedes porque te cambia, de una historia te cambia a otra y te empieza a hablar de la otra historia y te vuelve a cambiar a la historia original y te revuelve mucho. Es verdad que tampoco soy muy fan de leer, pero a causa de esta tarea pues tuvimos que leerlo y empezarlo a entender, desglosarlo y aparte, de cierta forma no disfrutarlo, pero sí como meternos a la historia aunque fuera difícil. Pues es que es eso, literal. Los primeros capítulos de qué es eso, es de que yo hasta como el cuarto capítulo ya había entendido de que era una persona a la cual estaba intentando estudiar los feminicidios, investigarlos y todo eso. Ya que al principio, pues, sí te revuelve. Hasta un cierto punto lo odié, literalmente me aburrieron. Lo tuve que leer varias veces, los mismos párrafos para poder entenderlo. Ya que no entendía y no pasaba por mi cabeza de que era una persona contando varias en el transcurso de que su historia principal estaba ocurriendo. Pero ya tiempo después ya medio lo entiendes. Sí, pero aún así, aunque lo entiendas, personalmente no me gustó mucho, no es de mi agrado como tal ese tipo de lecturas porque son explícitas en unas partes y muy cerradas en otras. Entonces, aparte de que te revuelve y te confunde, te molesta porque no terminas de entenderlo nunca. Y conforme vas avanzando, sí, vas entendiendo más detalles y así, pero no me gusta cómo lo englobó la autora. Pero a ver, ¿la autora fue una sola persona o fueron varias? ¿Cómo inició la historia? Empezó con una chava que quería viajar, que viajó de un punto a otro, ¿no? Como tal, sí. Es eso, es esta chava que intenta dar a conocer los tres feminicidios, pero empieza como que a relatarte los demás, como comentaba Bella. Pero ese es el punto que más odio, que es, te cuenta una, está chida, te empieza a envolver, y al final, ya en el siguiente párrafo, ya te lo terminó. Y es lo que más odio. Habían algunas que al principio estaban muy buenas y otras que la verdad no me gustaron. Otra cosa que igual detesté es de que todos son feminicidios. Y siempre es dos mujeres, una mujer y el hombre siempre la mata. No hay una mujer que asesine a otra mujer. No hay una mujer que le haya pasado algo normal o algo así, que haya muerto. No, siempre es una mujer o dos mujeres que lo estén matando un hombre. Creo que en una parte del cuento yo vi que la autora estaba enojada o estaba confundida, mejor dicho, por este tema de violación, porque ella sentía que tenía que protegerse solo de las personas que no conocía. Pero mientras más se centraba al lugar y más le llegaban historias de las personas que iba conociendo, le iban llegando historias de cómo una mujer sufrió una violación por parte de su marido. Entonces ahí fue cuando empezó ella a dudarse de las personas que quería, porque no solo fueron una historia, fueron varias, en donde no solo el marido, era un amigo, un primo, un conocido, un ser querido. Ahí fue cuando ella empezó a dudar sobre de quién se tiene que proteger. Y es que es cierto, no me acordaba de eso, qué bueno que tocaste el punto, porque verdaderamente nos dicen mucho a las mujeres que nos cuidemos de los hombres extraños que no conocemos, que no hemos visto en nuestra vida, pero la verdad
es que nos tenemos que cuidar hasta con los hombres de nuestra familia. ¿Por qué? Porque son hombres, realmente son hombres y no van a quitar ese punto de la vida, ¿no? Esa es más mi opinión, ¿saben? Entonces, hay que cuidarnos tanto de afuera como de adentro porque no conocemos las intenciones de las personas, no somos quienes para leer su mente y entender las cosas como quiera hacerlas. Y después del comentario en el cual me siento como el libro, chico muerto, literal. Sí, la verdad es que es cierto. Una de las partes que toca el libro es que al principio sí te cuentan varias historias y una de ellas es de que juega con las perspectivas y era de que era por decirlo así, el hombre principal que pues como es siempre la familia tradicional, en una mamá, un papá y las hijas o los hijos o hija e hijo. El hombre que es el papá siempre que decía algún comentario no podían llegar a opinar las demás mujeres y como tal la escritora del libro te cuenta de que en algunos casos que ella estaba viviendo en ese momento sí llegaba a sentirse incómoda, ya que el hombre le hacía sentir eso. Y la mujer, la mamá o la hija, no podían llegar a decir nada. De hecho, te cuenta la perspectiva de que ellas sentían la presión de querer intentar decir algo, pero sabían de que les iba a llegar a ser peor la situación. Así que hasta un cierto punto sí entiendo sí entiendo ya que no es un amigo, no es un desconocido o es un conocido, es alguien que vive debajo de tu propio techo, tal vez en la misma habitación, o lo llegues a ver, o el misma persona que te dio la vida. Así que sí entiendo ese punto de que no manches, siento que el hombre es hombre, ay, ni pedo. Por eso son mejores, bueno, sí, es lo peor. Es que, ok, entonces, englobando todo esto, llegamos a la conclusión en que el llamado a la aventura de esta historia es cuando al inicio la chava viaja y se encuentra en una casa y empieza a indagar de las historias. El llamado a la aventura es cuando ella se da cuenta de todas las historias y empieza como a indagar, que ya entraría en la segunda parte. Pues es que es eso, ajá. Es el llamado de la aventura mayormente. Ella que empieza a conocer las historias y dice, wow, son muy fuertes, la verdad. Sí, o sea, son fuertes en algunas partes. En algunas partes muy específicas que no tienen nada que ver con la historia, que no ayudan en nada en la historia, que justamente como tú dices, te atrapa y después te cambia la historia y ya no entiendes. O sea, su cierre es muy abrupto. Lo que pasa es que te cuenta cosas muy detalladas como que el vaso de agua le salen gotas de sudor por los hielos o cosas así que no tienen nada que ver con las historias en sí, pero son detalles que hasta te molestan porque no te ayudan a entender para nada la historia. Entonces, entramos al llamado a la aventura con el que le empiezan a contar a la chava las historias y le empiezan a decir que se cuide y empiece a tomar conciencia de las cosas que pasan a su alrededor. Entonces, ¿qué es eso lo que ella comenta? Y que sí siente esa disconcordancia a la hora de leer las historias al principio. Y sí siento esa molestia igual, ya que te cuenta, me gusta la perspectiva, me gusta cómo le escribe. Y es raro, la verdad, pero ¿qué puedo llegar a sentir de que es mejor que te deje contar tantas historias y solo se centre en contarte las verdades? Una de las cosas de que así de plano no me gustó es de que se centre más después de que se murieron y no cómo lo llegan a sentir y las fases. No hubiera profundizado más en las cosas, la verdad. Es que como tú dices, profundiza en cosas vanas, en las que no tienen nada que ver. Y se concentra en 3 feminicidios, sí, pero dentro de esos 3 feminicidios hay como 2 chicas muertas en cada uno, como antes comentabas, y la verdad no tiene sentido. Pero oigan, así como ustedes escucharon y leyeron el libro, ¿no creen que esto sea real? O sea, de que estos 3 feminicidios o lo que haya investigado la chava de verdad le haya pasado y lo quiera poner en un libro para que más personas se enteren de que eso es un problema, porque sí es un problema. Por ejemplo, por mi colonia está muy, muy, muy fea. No es broma, de verdad. Aquí en mi casa, de verdad, está muy, muy cerrado y creo que hay un pasillito, un pasillo de la muerte que yo le digo yo, pero es porque ahí arrojaron mínimo 2 cadáveres de 2 chavas que
que pues solo sacaron a pasear a su perro y les pasó esto. Y esto es algo que no se hizo muy famoso, casi nadie lo supo. Entonces a mí sí me causa intriga de saber si esta historia es real, porque sí es algo fuerte, demasiado fuerte. Es que nosotros que lo estamos analizando desde fuera es algo fuerte, sí. Pero para la sociedad hoy en día esto es como el pan de cada día, es tan normal que ya ni siquiera le echan esfuerzo para encontrar a los culpables. O sea, lo dejan ahí como algo más, un caso más, le dan el carpetazo, el afamado carpetazo, y dejan el caso abierto. Pero ¿sabes por qué? A veces eso pasa por la política. A veces están muy involucrados en la política o personas de alto rango que no se quiere saber de esto. Y solo si hay digamos, por ejemplo, hubo un caso acá en México hace tiempo, que no voy a decir nombre, pero donde su papá tenía mucho poder y mucho dinero y se hizo muy famoso su caso. Y fue un caso no tan asombroso como muchos, pero sí fue muy conocido por el dinero que le metió para que se haga algo, y la publicidad, no publicidad, sino cómo se fue en redes sociales y se hizo una campaña, se hizo muchas marchas, no solo en ese estado, sino hasta en mi estado, que estoy hasta el otro extremo de México. Pero eso es por el poder que tiene. Es justamente lo que comentas. Mira, aquí todo se mueve por dinero. Dinero esto, dinero lo otro. Y realmente nuestros policías, digamos que les das la mordida y ahí se acaba el asunto. ¿Por qué? Para que no hagan el papeleo o cosas así. Es que, como tal, sí es principalmente eso. Si te soy sincero, al gobierno no es que no le interese, pero ¿qué gobierno le va a gustar de que digan, pues su país es inseguro, miren? No, pues vengan las mujeres y disfruten de un país en el cual las vayan a matar el segundo día que vengan. No es muy divertido escuchar eso, tampoco. Así que digo que el 20% de las muertes se saben y todas las demás no. Tal vez sean tal vez sean por accidente, otros feminicidios, otras sean por el gobierno, otras porque sabían tal vez muchas cosas que no debían haber sabido. O pues eran por eso, mayormente. Pero es que además hay algunos que son por miedo. O sea, no hablan porque tienen miedo y son testigos de algún suceso que haya ocurrido, o pueden ser el testigo principal de algo y no hablan porque o les pagaron o les da miedo que les puedan hacer. Pero volvemos al mismo punto de que para la sociedad ya es tan normal que ya es algo X, algo normal, algo que se hace de un día para otro. Pero dejando eso de lado, hablamos de la llamada a la aventura, el cruce del umbral, ¿ok? Como tal, creemos que en esta parte no hay mentor. Entonces vamos a pasar a las pruebas. Creemos que las pruebas es más cuando se estresa, cuando se desespera, cuando ya no encuentra qué hacer y está llena de miedo y varios sentimientos que como mujer entiendo y que no son fáciles de ver o comprender desde fuera, sino lo tienes que sentir para entenderlo. Es que eso es lo que te digo. Yo como hombre nunca había llegado a sentir esas expresiones que como tal una mujer puede sentir. Y es que es eso. Me contaban mucho la historia y toda la onda, pero no llegaba a sentirme tan conectado. Sí podía llegar a sentir ese sentimiento porque te comentaba mucho la atmósfera, pero en cada parte de la historia sí intentaban como que darte a entender qué es lo que ya podía llegar a sentir una persona. Y ya como tal, hablando del abismo, ¿qué puedo decirte? Es algo medio feo, ya que el abismo es técnicamente el no poder seguir investigando la historia, ya que ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil. Es mayormente como decir el desafío y el abismo, ya que están conectados entre sí, ya que es el mismo enemigo que es el gobierno, que no te deja estudiar completamente las historias, tenerles miedo de que te puedan llegar a matar si sabes demasiado, o de que no te quieran dar esa importancia o bajarte los medios de los cuales has llegado a investigar o no tomarte en serio. Es cierto, se me estaba pasando, me acaban de recordar que en una parte del libro la chava va con unos chamanes. Entonces creo que ellos se pueden considerar como parte de ser guías en el camino de encontrar como la información que necesita para cerrar las historias. Y verdaderamente ahí empieza el retorno al hogar. Pero el retorno al hogar nunca se terminó. Esto de que la chava estaba buscando las historias. Bueno, encontró las historias, pero no encontró
la solución para cada una de ellas, no nos da un punto final de esto, nos deja con una mente abierta de qué habrá pasado, quién habrá sido, o qué se hizo con estos casos, porque estos casos supongo que ya eran historias, no era algo que estaba pasando ahorita. Entonces, retorno al hogar no hay. Tampoco avisó el libro o se escribió de que haya regresado a su hogar, que haya regresado a su ciudad, creo que estaba de ciudad a ciudad, o de pueblo a pueblo, no lo sé, pero no fue explicado, se quedó así el libro, a decisión abierta del lector. Exacto, quedó como en un final abierto. Y entonces también te enoja porque es un final subjetivo. O sea, no sabes qué pasó, no sabes... creo que te va a entender que no cerraron los casos. Pero te molesta porque después de todo lo que pasó, todo el estrés de la autora, todo lo que escribió acerca de esta persona que quería indagar más, pues nunca se cierra. Y te quedas con la duda de qué pasó. Tal vez sí, tal vez no, y realmente no creo que se haya hecho algo para estas. Como anteriormente dijimos, en la sociedad ya es muy normal. Y te deja con la perspectiva, o por lo menos te deja con la imaginación de qué pudo haber pasado. Es que, yo siento que mayormente el libro es más referente para no entenderlas. No es como que ver el final o el final de una historia, sino es entre todo el transcurso, contarte las historias y entender qué es lo que puede llegar a sentir la mujer, qué es la perspectiva, qué es lo que puede llegar a pasar antes de la situación de que la lleguen a matar o quiénes fueron las personas, darte una conciencia de que quiénes son las personas peligrosas, tal vez las exponenciales de que te puedan llegar a hacer daño, de ese tipo de cosas. Mayormente es, como digo, es como por decirlo así, una antología de puras historias de las cuales te van a estar dando partes o indicios de las cosas, la verdad. Me gustaría que se hubiera centrado más en las tres chicas, más que en contarte de las demás, ya que te abres a más historias, pero le das menos importancia y menos contenido. Tío, habían historias de mujeres que se mueren de un párrafo literal, y las tres que eran más importantes no las dejan de lado, pero no les dan su importancia tanto como la que necesitan. Es eso. Estoy de acuerdo contigo en eso, que no les dan el mérito que necesitaban, pero ya es como... Yo personalmente, a mí no me gustó esta lectura. Yo te puedo decir que no lo volvería a leer. Lo leí por compromiso. Y realmente no encontraría un nivel igual en otro libro. Porque cada libro es una narrativa diferente, claro. Pero mi conclusión es que hubo ciertas partes que se identificaron fácilmente, como lo fue el cruce del umbral y cosas así, pero no lo suficiente como para que te digan, es que tuvo todas las partes. Y no tiene que tener todas las partes, ¿verdad? Pero te da a entender varias cosas que no. Para nosotros, bueno, más que nada para ti y para mí, Bella, que nosotros leímos el libro y somos mujeres. Copos es hombre. Y el hombre es hombre. Es la verdad. Pero Copos obviamente, como al principio, ¿no? Que se sintió de que, ofendido porque es hombre y todo eso. Pero, pues, te hablo a ti y a mí, Bella, de que somos mujeres. Entendemos algunos casos de esto que no nos pasó, de que, pues, estamos vivas, gracias a Dios. Pero sí nos ha pasado algo similar. Tanto con un familiar, con seres que queremos. Son cosas que como mujeres vivimos. Y es muy satisfactorio que algunas mujeres tienen esa voz para decirlo, para escribirlo, para no tener miedo a las críticas, para... Si es que algunas veces, si alguna mujer se levanta para alzar la voz, tanto por un familiar o por ella misma, y si es contra el gobierno, ¿qué hacen? La matan. ¿Qué hay? Solo es feminicidio, más feminicidio, solo porque la mujer se quiere alzar. Entonces, sí, en cierta parte me gustó algo del libro, porque pudimos entender esa situación, entender la historia, saber un poquito más de lo que pasa en la sociedad, y no solo en nosotros, o sea, en nuestra sociedad, sino en otros lugares, de la forma en la que sea, ¿no? Pero eso sí, la historia muy revuelta, me hubiera gustado que hubiera estado más explícita. Hay mejores chismes en el Facebook donde sí están mejor descritas. pero sí, admiro muchísimo que se haya escrito el libro para darnos a conocer un poquito más. Para crear conciencia, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Es como les digo, si se hubieran centrado más en escribir las tres historias y lo hubieran desarrollado mejor, siento que hubiera estado muy bueno. Pero lo que les digo es más con conocimiento que le das a las personas. No es tanto, no es una historia lineal.
en el cual la mujer que está escribiendo el libro lo haya tal cual vivido, sino es el recuento de todas ellas, la cual te explica qué es lo que ella sentir. Y pues es eso, como hombre pues no lo podía sentir, y la mujer sí se puede sentir muy bien identificada en eso. Aunque no lo creas, hay casos en los que los hombres de cierta forma también se sienten identificados. No son tantos como las mujeres, pero sí ha habido casos en los que los hombres también se sienten inseguros, incómodos y demás cosas. También por los mismos hombres o hasta muy pocos casos por algunas mujeres, la verdad. Pero es lo que nosotros opinamos, lo que nosotros pensamos acerca de este libro. Pero sí, entonces muchísimas gracias, Cop, por invitarnos a esta sección de podcast para que podamos hablar un poquito más de este libro. Y qué bueno que nos hayas invitado a nosotras dos, que somos mujeres, para profundizar este tema, ya que es un caso que nos pasa a las mujeres. Y pues mayormente a las mujeres, ¿verdad? mayormente a las mujeres, también les pasa a los hombres, pero estamos hablando ahorita de un caso de mujeres. Entonces creo que sí fue una idea muy inteligente habernos invitado para hablar de este caso. Pues es eso, literal, ajá. Creo que la mujer es la que el mejor pudo haber dicho las cosas, y escuchar el punto de ellas es de la mejor manera cómo explayar mejor este podcast, ya que qué mejor la persona que lo que la puede llegar a vivir, lo que la va tal vez en un momento vivido, o que sepa más historias, ya que es más normal entre las mujeres que pasa esto. Y ya, como tal, no creo que tenga muchos casos que llegar a comentar, pero sí, creo que ya se puede llegar a dar un cierre como tal de este podcast. ¿Alguna otra cosa quieres comentar, Bella? No, nada más, solamente sí, sola es para que nos escuchen nuestra perspectiva y lo que nosotros entendimos. Y como dijo mi compañera, le gustó lo que quiso dar a conocer la autora, perdón. Y es todo, es porque a cualquiera le pueden pasar este tipo de cosas verdaderamente, ¿no? Muchas gracias por invitarnos, creo que eso es todo. Y pues ya, pues como tal es todo del podcast. Ya creo que ya hemos abarcado algunos puntos, algunas perspectivas, mayormente como pues del libro que se trató pues de mujeres, pues ya abarcamos el tema de mujeres, un poquito del de los hombres, y pues creo que ya se le puede llegar a dar un cierre. Y ya este es el final del primer capítulo del Copcast. Adiós, bueno.